Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Ramos, esto es Mira Kira, donde hablo de películas, series, anime, videos musicales, realmente cualquier cosa audiovisual que me guste o que no me guste. En este video quiero hablar de la reciente película Hereje o Heretic en inglés, de Scott Beck y Brian Woods, protagonizada por Hugh Grant como Mr. Reed, Sophie Thatcher como hermana Barnes y Chloe East como hermana Paxton. Scott Beck y Brian Woods fueron tanto directores como guionistas de esta película, lo cual es interesante porque también fueron co-guionistas de Un lugar en silencio, y pues digamos que ambas películas tienen una forma similar de mantener la atención. Espero que si están viendo este video es porque ya vieron la película, porque más adelante va a haber spoilers. Aún así les voy a dar un breve resumen de la historia, por si ya la vieron y necesitan que les refresque la memoria, y si no la han visto, pues ya les avisé. La historia trata de las hermanas Barnes y Paxton que van de puerta en puerta transmitiendo la fe mormona, las ignoran, se burlan de ellas, a una incluso le bajan la falda, pero aparte de esto no hay nada fuera de lo normal para ellas. Hasta que llegan a la casa del señor Reed, quien al principio se porta amable con ellas, pero poco a poco todo se va tornando cada vez más incómodo, sospechoso y macabro. Las hermanas se dan cuenta que no tienen oportunidad de salir a menos de que cooperen en el juego del señor Reed, que pone a prueba su fe. Mientras cooperan en el juego, van buscando su propia forma de salir de ahí. El señor Reed intenta convencerlas de que solo hay una verdadera religión y que van a presenciar el milagro de la resurrección para probar esto. Ellas hacen lo posible por no dejarse engañar ni asustar. Intentan ser más inteligentes y hábiles que el señor Reed, aunque esto lleva a una a consecuencias terribles, mientras que la otra logra escapar herida. Desde el principio de la película, todas las conversaciones tienen que ver con creencias. La primera escena trata sobre si creen que los condones Magnum son realmente más grandes que los normales o si solo es una mentira de la mercadotecnia. La hermana Paxton dice que no cree que sea cierto, que la mercadotecnia miente, y la hermana Barnes dice que sí es cierto porque el ex de su hermana usaba de esos porque pues eran los que le quedaban. Desde este primer instante se nota la diferencia de pensamiento entre estas dos personas, que si bien ambas creen en lo mismo, tal vez sea por razones distintas o dentro de la misma religión tengan pensamientos encontrados. Para el resto de la historia sirve saber que la hermana Paxton guía sus creencias más por el sentimiento de si es real o no, o por una expectativa externa de lo que piensa que debería ser. I would like to agree that you've convinced us, and we'd like to leave through the disbelief door and go home now. Y la hermana Barnes se guía más por lo que conoce y lo que tiene razón más lógica para ella. I think that we're being studied. I think he wants to learn something about us based on which door we open. Más tarde, en la casa del señor Reed, Paxton y Barnes son puestas a prueba varias veces. La primera podríamos decir que sí creen que la esposa del señor Reed existe y está en el otro cuarto. Al principio le creen al señor Reed que les dice que está preparando pie porque no sienten que tenga una razón para mentir. Dentro de la casa, las evidencias que tienen a su alcance son una foto solo con el señor Reed y un perro que no está en la casa, la actitud extraña del señor Reed, la vela de pie de arándano y finalmente que pasan al otro cuarto y no hay rastros de que se haya hecho un pie o de la señora Reed. Todo esto les hace creer que miente, pero por la mera seguridad mental de que podrían estar equivocadas, siguen preguntando. Es ahí donde el señor Reed les presenta el segundo dilema de creencia: si deberían de salir de la casa por la puerta izquierda o la derecha. Una de ellas representa seguir creyendo después de que les dijo que las religiones solo son iteraciones y copias de lo mismo a través del tiempo, o elegir la puerta de no creer. Paxton elige no creer porque piensa que es lo que debe de elegir, intenta como ser amable para salvarse y elegir lo que cree que el señor Reed quiere. Pero Barnes elige creer porque se da cuenta que las está estudiando y dice que la explicación del señor Reed tiene fallas, como no contemplar el holocausto en el número tan pequeño de judíos, pese a que es de las religiones más viejas, entre otras cosas. Además de que siente que no importa qué crea, tiene que ser honesta y justificar su respuesta porque así es el juego. El tercer reto es si creen en el milagro de la resurrección que les muestra el señor Reed, donde una señora se come un pay envenenado y al poco rato despierta diciendo lo que vio en el más allá en el tiempo que estuvo muerta. Barnes dice que no cree que sea cierto porque ella también una vez se intoxicó con Taco Bell y sabe que dijo ver cosas en el más allá, pero es solo porque tuvo una experiencia cercana a la muerte y que las visiones tienen una explicación científica. El cuarto cuestionamiento viene justo después de que el señor Reed le corta el cuello a Barnes y le intenta hacer creer a Paxton que la razón por la que no resucitó es porque no es humana. Le saca del brazo un metal y dice: mira, es un microchip, es un NPC, por eso no resucitó. Le dice a Paxton que cuando ella muera va a pasar el umbral y despertará en el mundo real. Pero esta no le cree, le dice que eso es un anticonceptivo y que no puede explicar muy bien por qué no cree en su hipótesis de la Matrix, pero que simplemente no lo hace, una vez más reflejando su naturaleza como se nos dio a entender desde el principio. El siguiente cuestionamiento es como una continuación del tercero, el milagro de la resurrección, pero también tiene un elemento nuevo. Paxton dice que al principio sí creyó en el milagro, pero luego cuando se dio cuenta que la señora estaba en otra posición y que les dijo esto no es real, pensó que más bien era un truco elaborado, que cree que el señor Reed cambió los cuerpos cuando la primera se comió el pay y murió,
y le dio unas líneas que leer a la nueva profeta, pero esta improvisó un poco y por eso le dijo lo último, lo cual hizo que el señor Reed tuviera que inventar la hipótesis de la Matrix y que esto no es real. Para que Paxton compruebe su propia hipótesis sobre el cambio de profetas, tiene que decidir si baja por la puerta que encontró en el suelo y ver si hay un cadáver o no. Tiene que elegir si quiere saber la verdad o no, si quiere jugar el juego o no. Al final elige bajar y se da cuenta que tenía razón, solo para que le cierren la puerta en la cara. Por último, Paxton abre una puerta que tenía el candado de sus bicis. La llave originalmente estaba en el abrigo de Barnes, pero cuando recuperaron sus abrigos se dieron cuenta que ahora estaba en el abrigo de Paxton. Detrás de la puerta se encuentra entre muchas jaulas con profetas dentro, que son personas que el señor Reed tenía capturadas para hacer sus juegos. Y Paxton tiene que decidir si cree que lo de la llave fue un error en el juego de parte del señor Reed, o si cree que fue a propósito para hacerle creer que ella está exactamente donde el señor Reed quiere, que sus decisiones no han sido suyas, sino parte de lo que el señor Reed había planeado para hacerle decir que la única religión verdadera es el control. Y pues al final de la película, Barnes usa lo último que le queda de vida para cortarle el cuello al señor Reed y que Paxton pueda escapar aunque tenga una herida en el estómago. Luego, cuando sale de la casa, sale a un lugar nevado, muy blanco, con mucha luz cálida. Con una mano le marca a la policía, posiblemente, y en la otra se posa una mariposa, así como ella dijo que le gustaría manifestarse si ella moría. Esta parte puede tener varias interpretaciones, ya que pareciera que la mariposa desaparece de un corte a otro, lo que puede significar que ella pensó que moriría y al final no pasó, o que la hermana Barnes decidió manifestarse de esa forma después de oír decir eso a Paxton, o simplemente que su forma de ser y de pensar han cambiado. Por la trama y la estructura de la película se puede decir que esto es un escape room horror o horror de salas de escape en español. Este término no es un subgénero formalmente establecido, sino más bien es como una etiqueta que ha surgido de la cultura popular y que se usa para el análisis de películas en redes sociales. Se basa, como su nombre lo indica, en la mecánica de los escape rooms, que son juegos de acertijos en los que las personas tienen que salir de un cuarto resolviendo una serie de retos en un tiempo límite, solo que esta vez aplicada al cine de horror y de suspenso. Este subgénero, llamémosle así, combina elementos de juegos de supervivencia. Una película escape room trata de una persona o de un grupo de personas generalmente que están atrapadas en un lugar por una fuerza mayor, a veces desconocida, y que deben de resolver acertijos para poder salir de ahí. En muchas de estas se incrementa la tensión agregando algún límite de tiempo, trampas o alguna penalización por fallar que puede llegar hasta la muerte. Pero esto no es un requerimiento, es más bien como depende de película a película. No hay una película oficial que haya llevado este subgénero por primera vez, pero sí han habido varias que han ayudado a definirlo. Entre ellas están El Cubo en 1997 y Saw en el 2004. Cube o El Cubo es una de las influencias más claras del subgénero, porque presenta personajes atrapados en una serie de habitaciones llenas de trampas mortales, en las cuales se tienen que guiar de pistas a su alrededor y con la inteligencia o conocimiento de los miembros del grupo poder salir. Esta película se parece mucho a la estructura de un escape room, el juego, excepto por la parte de que si fallan mueren o que no los dejan salir hasta que resuelvan todos los acertijos. La segunda película clave para este subgénero es Saw, la primera de la franquicia, porque las demás, aunque también tratan de juegos siniestros que si no escapas te mueres, como que nada más están entretenidos en expandir el universo y en ver qué está pasando con Jigsaw, y la primera es como más escape room puro, es más psicológica, y pues a fin de cuentas es mejor, así que nos quedamos con esa. Saw trata de dos hombres que despiertan en un baño sucio, encadenados a los extremos, y con un cadáver en un charco de sangre en medio de ellos. Su secuestrador es un asesino llamado Jigsaw, quien los pone en un juego macabro donde tienen que herirse a sí mismos o al otro para probar que tienen una voluntad fuerte de vivir y poder escapar con vida. Regresando a Hereje, es un escape room horror si la comparamos con películas como Saw o Cube, que la trama se basa en que los personajes salgan de ese lugar o no resolviendo acertijos. Pero no puedo asegurar que caiga 100% en esta definición, porque si bien la hermana Barnes se da cuenta de que lo que quiere el señor Reed es estudiarlas y probar su fe a través de varias preguntas y engaños, nada les garantiza que si contestan bien se vayan a salvar. Ellas están más bien secuestradas para ser parte del entretenimiento del señor Reed, y bajo este contexto la película cae en otro subgénero no formalmente definido, el captivity thriller o thriller de cautiverio en español. Un thriller de cautiverio se centra en la privación de la libertad de los protagonistas, ya sea porque han sido secuestrados, privados de su libertad o simplemente estar en un lugar del cual es difícil salir. Las características principales incluyen una sensación de claustrofobia, una lucha psicológica y física por la supervivencia y una pelea entre el protagonista y su o sus captores. En las dos películas mencionadas anteriormente, El Cubo y Saw, las personas se encuentran secuestradas, privadas de su libertad, pero solo es una excusa para desarrollar la verdadera trama que es el juego y lo que el juego nos revela a la audiencia de lo que la película quiere decir. Hereje hace lo mismo. Nos presenta una situación en la que dos jóvenes mormonas son atrapadas en la casa de un teólogo obsesionado por comprobar que la única religión real es el control, y está decidido a comprobárselo a dos chavas muy apenas en sus 20s, porque siente que no saben nada y que es su trabajo informarles que les han mentido toda su vida y lo que creen es falso. Pero no solo de eso se trata la película.
Falta la otra parte importante, que es la parte del cautiverio. Para comprender mejor el thriller de cautiverio, hablemos de 10 Cloverfield Lane, que no debe ser confundida con Cloverfield la del monstruo porque es muy diferente. Alejándome de los spoilers, porque 10 Cloverfield Lane es una película muy buena que deberías de ver sabiendo lo menos posible, que pues pensándolo bien ya no lo vas a lograr viendo este video, pero pues ni modo. Es una película que trata de una joven que sufre un accidente automovilístico. Cuando despierta se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, secuestrada por un hombre extraño que dice haberla salvado porque el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico. La mujer intentará descubrir si su captor dice la verdad o no. La película no se trata precisamente de una serie de retos definidos que la protagonista tiene que superar para salir, sino que se trata de qué puede hacer para salir de ahí y si siquiera es una buena idea intentarlo. Un elemento extra de la película es la cuestión psicológica por la que pasa la protagonista, donde tiene que decidir si le cree a su secuestrador o no. Cree que el exterior realmente está contaminado y este señor, por la buena voluntad de su corazón, le está dando un lugar seguro donde quedarse, o cree que simplemente está mintiendo para que no luche por salir. Si les recuerda algo, es porque Hereje hace exactamente lo mismo. Sobre todo la hermana Paxton, que tiene que decidir si cree en el milagro que el señor Reed le enseñó y cree que solo es una persona que busca testigos para su gran descubrimiento, quien también podría enseñarle a Dios en ese mismo lugar, por lo que quedarse no estaría tan mal, o si cree que la está engañando y lo que hace son una serie de trucos por lo que debería intentar escapar de cualquier manera, sin prestar atención a lo que dice. Esta combinación es lo que hace de Hereje una película tan interesante, porque tiene la estructura de un escape room, pero también está el secuestrador en el cuarto, lo que hace que la parte del cautiverio esté más presente. El antagonista es más claro y se vuelve una entidad contra quien combatir psicológica y físicamente. Este tipo de películas me gustan porque te hacen cuestionarte qué harías tú en esa situación, además de que te cuestionas qué tanto estás dispuesto a aceptar lo que está sucediendo en pantalla. Cada acertijo que el señor Reed les ponía, yo me quedaba pensando, pues, ¿qué es lo que quiere? ¿Será verdad lo que dice? Hasta llegué a pensar que la verdadera religión de la que hablaba era el satanismo. Luego decía, no, es pura mentira para mantenerlas ahí, pero se convierte en un juego mental que sufren tanto los personajes como la audiencia, que tiene que decidir qué tanto le va a creer a la película. Es como ese cuento o pensamiento que no sé quién la dijo, se los debo, que los bebés ven a sus papás hacer cosas difíciles y extraordinarias todos los días, por lo que si su papá de la nada empezara a volar, no sería algo súper impresionante para un bebé, pero que si la mamá entrara en el cuarto en ese mismo momento, sí sería algo muy impresionante para ella, porque los adultos ya tienen como una idea preconcebida de cómo funciona el cuerpo humano y de las cosas en general. En el cine es similar en el sentido que al iniciar la película todos somos como un bebé, impresionables, crédulos, que empezamos sin cuestionarnos gran cosa. Si una película empieza con gente volando, con gente de color azul, con animales que hablan, cualquier cosa que no vemos en la realidad, no nos alarmamos porque sabemos que es una película. Un mundo nuevo que vamos descubriendo y aceptamos lo que ésta nos ponga enfrente, automáticamente. Es hasta que algo más en el universo de la película se contradice que empezamos a pensar que tal vez no sea algo tan verídico. Si al principio viste a una persona volando, dices, pues es una película sobre gente que vuela. Pero luego se introduce a su familia y a su entorno y nadie puede volar, dices, pues es algo solo del personaje. Pero si después una persona que ya se había dicho que no podía volar, empieza a volar de la nada, pues sí te saca de la película y sí te tienes que cuestionar, pues, cómo está sucediendo esta anomalía, cómo lo van a resolver. En Hereje, esto sucede después de la muerte de la hermana Barnes, cuando el señor Reed le saca un metal del brazo e intenta meter esta nueva historia sobre la Matrix que la hermana Paxton no termina de creer, y al mismo tiempo la audiencia empieza a cuestionar la película por completo. Tal vez como audiencia todavía no sabemos qué es lo que el señor Reed trama, pero ya sabemos que no va a ser una película con un final extraordinario sobre algo paranormal o de magnitudes bíblicas. Es una conclusión a la que la película busca que llegues, pero tal vez a partir de ahí ya no la disfrutas de la misma manera porque las concepciones que tenías en tu mente sobre la película y lo mucho que podría llegar a ser han cambiado para ser reemplazadas por algo más cercano a la realidad. Tal vez no es tan malo ser un bebé y no saber nada, no pensar nada, porque como que disfrutas más las cosas, ¿no? Es por esto que digo que este tipo de películas me gustan, porque juegan con la percepción del espectador, desafiando nuestra capacidad para discernir entre lo real y lo construido dentro del universo cinematográfico. El concepto de la fe del espectador se vuelve crucial en este tipo de historias, ya que las reglas del universo pueden cambiar en cualquier momento, afectando nuestra inmersión y expectativas. Cuando una película introduce un nuevo elemento que contradice lo que ya se había establecido, nos obliga a replantearnos lo que sabemos y a pensar si realmente estamos dispuestos a seguirla en estos nuevos términos. Este tipo de películas de escape room o de cautiverio nos intrigan porque convierten la experiencia cinematográfica en una prueba de inteligencia y de confianza donde toda información es importante. Creemos que sabemos lo que va a pasar, estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, haríamos las cosas diferentes si estuviéramos ahí. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar lo que la película nos dice? Y más importante, ¿en qué momento dejamos de hacerlo? La relación entre el espectador y la película es más estrecha. Este tipo de cine nos reta intelectualmente al hacer que cada detalle sea una potencial pista importante para la historia. Al final, esta historia nos recuerda que la incertidumbre es una herramienta narrativa poderosa tanto en la vida como en el cine
y que nuestra percepción de la realidad siempre está sujeta a la información que tenemos en el momento. Muchas gracias por ver este video, comenten sus opiniones, denle like si les gustó y nos vemos en el siguiente.